Hoy quiero hablar de energía, pero voy a hablar de una energía verde, el hidrógeno verde. Muchos seguramente han escuchado el concepto, pero en ocasiones por razones técnicas, científicas, por razones de lo complicado que vienen siendo los términos, las expresiones, las explicaciones, las mecánicas, pues es difícil de comprender de una manera elemental. Sin embargo, hoy por hoy que se están planteando grandes expectativas, tanto de crecimiento económico como de negocios a desarrollarse en todo el mundo, particularmente en el marco de la Expo Mundial de Negocios, Dubai 2021, aunque estaba proyectada para el 2020, pero se está haciendo el 2021, y también será en el 2022 porque va a terminar hasta el 30 de marzo del 2022. Una de las cosas que se discuten con profundidad es el hecho de que todos los seres humanos, de carne y hueso, comunes y corrientes, como usted, como yo, como cualquier otra persona, pues utilizamos todos los días energía, utilizamos combustibles. Desde el momento que aplastamos el botón para encender la luz de nuestra recámara o de la cocina, desde el momento que usted se sube a una motocicleta o se sube a un transporte público o a su vehículo, pues lo prende y en base a la energía acumulada en una batería, pues esta lanza una chispa y se utiliza el combustible, es decir, la gasolina, por ejemplo, o el diésel, pues con esa chispa genera una combustión. Dentro del motor es todo un proceso complicado, no le voy a dar clases de tecnología porque no es el punto, sino el punto es entender que ese combustible que se utiliza en el tanque de un automóvil, por ponerle el ejemplo más elemental, pues obviamente a la hora de quemarse y de provocar todo el movimiento del motor y el movimiento de los ejes, el movimiento de las ruedas y que camine y avance y todo eso, pues en el escape del automóvil, usted lo sabe, o del transporte, o del avión, en el caso de las turbinas, o los barcos, en el caso de las torres que sacan grandes cantidades de humo, pues se genera eso, se genera un humo. Ese humo, por llamarlo de una manera sencilla, es una emisión contaminante de carbono al aire. Así de sencillo. Se contamina el aire. Pero pues ahora si nos vamos a que hay millones y millones de vehículos en todo el mundo. Y hay millones y millones y millones de usuarios de energía eléctrica en todo el mundo. Pues es obvio que hay toda una industria mundial de generación de energía eléctrica y también de generación de energía para el uso de la combustión, es decir, para usarla como combustibles. Sin embargo, en su gran mayoría, la manera de cómo se produce esa energía o cómo se consume, como el caso de los automóviles, es energía sucia, porque para producirla se contamina al agua, a la tierra y al aire. Pero para consumirla, la que ya se produjo, pues también se contamina a la hora de utilizar energía para todo, energía eléctrica me refiero para todo, o a la hora de utilizar energía en base a combustibles fósiles que vienen del petróleo, como la gasolina y el diésel, pues también se tira o se contamina el medio ambiente, el aire. Y el aire al no poder salir de la atmósfera del globo terráqueo, pues se convierte en un efecto invernadero y eso es lo que hoy por hoy le llamamos el calentamiento global del planeta. Y nos tiene metidos un serio problema de cambio climático y de mil broncas. Ayer se discutía
en uno de los paneles de los foros internacionales de hacia dónde va el mundo en materia de hacer nuevos negocios y nuevos desarrollos, pero autosustentables. Es decir, generando su propia energía, me refiero a la energía eléctrica, pero también energía para combustión, es decir, para combustibles, para el uso de transportes, de aviones, de camiones, de vehículos, pues que ésta tenga que ser renovable, es decir, que sea verde, que sea limpia, que sea no contaminante. Ese es el quid del asunto, que no se vaya ya la energía cuando se usa, que no se vaya al medio ambiente a contaminar el planeta y a ponernos en una situación de riesgo de tener que estar hablando de expresiones de cómo salvar al planeta. Hay por ahí un libro de Bill Gates que es llamado ¿Cómo evitar un desastre climático? Él, pues con todos sus millones, sus conocimientos y sus inquietudes a través de su fundación, pues se ha dedicado a este tema y le ha metido muchas ganas. Y entonces surge, además de la generación de energía limpia en base a paneles solares, donde juega un papel fundamental en muchos países, entre ellos México, sobre todo en el área de Sonora, donde hay una extraordinaria capacidad de energía solar y extensión por el desierto para producir grandes cantidades de energía eléctrica limpia en base al sol, pues así elemental, y la otra en base al aire, los abanicos eólicos. Pues surge la alternativa, hoy por hoy, que se discutió mucho ayer en Dubái, del hidrógeno verde. El hidrógeno verde tiene una característica, es considerado uno de los combustibles del futuro, porque no es contaminante. Entonces en esto se están haciendo grandes esfuerzos, pero nomás le pongo un ejemplo. El hidrógeno es tan poderoso como combustible, que tiene 3 veces más energía que la gasolina. Imagínese usted si usted tiene un tanque de gasolina de 40 litros, simple y sencillamente, cuando le ponga hidrógeno, en caso de que suceda algún día en México, que espero que sí, al usar hidrógeno, entonces las condiciones van a cambiar, porque va usted a usar una tercera parte de la energía que usaba con la gasolina. No dije más barata, porque hoy por hoy se están desarrollando las técnicas, pero va a utilizar una tercera parte, pero va a emitir 0 emisiones contaminantes al aire. Fíjese qué interesante. Técnicamente, pues es todo un proceso que no me voy a poner a explicar, que no viene el caso, pero se está manejando ya en el contexto mundial. Es decir, los países pensando en, pues no solo desarrollar y hacer nuevos edificios, industrias, desarrollos turísticos, naves industriales, grandes nuevas ciudades y todo, sino también cómo proteger el planeta. Porque de lo contrario todos sabemos que vamos a la debacle, a la destrucción, a la muerte. Por eso el hidrógeno verde, fíjese qué curioso, hoy se producen en el mundo ya 90 millones de toneladas con ventas de 150 mil millones de dólares. Unas cantidades estratosféricas. De hecho, un agente de Morgan Stanley hacía una estimación y decía que en el 2050, más o menos en 20 y tantos años, la producción de hidrógeno verde, o sea, para generar energía, la producción de hidrógeno verde va a valer 600 mil millones de dólares. En pocas palabras, se van a producir 500 millones de toneladas de hidrógeno. Y aquí ya hay 30 países, fíjese, donde se está desarrollando de ellos, donde se está desarrollando proyectos con una estrategia nacional verde. O sea, ya definido, ya bien plantado, ya como un reto y una oportunidad para hacer negocios. Y hay una producción y hay una serie de proyectos en muchos lugares. Y fíjense qué curioso, en México ya hay 3 proyectitos por ahí. Nada más que cuando yo le diga la cifra de cuánto cuestan, cuánto se está invirtiendo en esta energía verde del futuro, que es el hidrógeno verde, hay una inversión de 1.400 millones de dólares. Dice nomás que qué curioso, ¿no?
Y son tres estados en la República Mexicana donde se está trabajando, porque se decía ayer que hay 522 proyectos en Europa, en Asia, hay solo 77 en América, pero 3 están en México. Y en estos 3 que están en México, básicamente algo importante es entender que quienes tienen potencial para esto son el Bajío, la zona del Bajío, Baja California, Chihuahua y Sonora. También Oaxaca y Veracruz, pero básicamente ellos. Y en esto se puede utilizar en muchas otras cosas como el transporte público, en los autos, en los trenes, en los aviones, en los barcos, en la misma refinación de petróleo, fíjense nomás, en la industria química, en la industria alimenticia, en la industria del acero y en muchas otras cosas. Lo importante es evitar el efecto invernadero, es decir, que nos estemos autoenvenenando por estar contaminando el aire. Es muy interesante. Hasta ahí la dejo el día de hoy, pero quise transmitir algo que me pareció interesante porque el mundo no solo está pensando en crecer y en hacer nuevos negocios y depredar todo, también en autoprotegerse. Y esa es una enseñanza que quise compartir con usted el día de hoy. Que tenga bonito día. Gracias por escucharme. Saludos.